Creo que la última definición estaba mejor que la penúltima, ¿no? Porque hablaba de oraciones, en cambio la penúltima hablaba de ideas. Bueno, las dos tienen nomás sus pros y contras, pero mejor es hablar de oraciones antes que ideas. Las oraciones son las transmisiones lingüísticas de las ideas. Decir idea puede ser, pues, no sé, una idea puede estar expresada en una imagen, no necesariamente en palabras, pero en cambio párrafo es palabras, ¿no? Ahí creo que estaba un poco mejor. Sí. Repita su definición, José Cristian. Sí, decía que el párrafo es un conjunto de oraciones que intentan, digamos, argumentar o fundamentar una idea. Mm. Y también quería comentar sobre el texto que estábamos leyendo, ese párrafo que pregunta el último. Ya, a ver. Lo que no queda muy claro es de dónde sale ese porcentaje del 82%, Sí, ¿no porque ve? sí, es como que su apéndice, no sé, algo raro, porque no tiene relación con lo demás. Tal vez la chica se ha aplazado en matemáticas, como dicen los del estudio. Sí, o sea, pareciera que está hablando de otra cosa, ¿no? Escucha, Ah, medio raro. sí. Existen dos posibilidades. Primero, que no haya sumado bien, ¿no? Segundo, que haya metido dos temas diferentes y sin una aclaración los ha juntado y está llevando a confusión al lector, ¿no? Y también no se sabe por qué esos niveles 4, 3, 1, etcétera, son los bajos, porque no se especifica por qué son esos los niveles bajos. Ah, sí, no. Dicen, Claro. A dicen, ver, examinaremos lo siguiente. Solo hay cuatro niveles jerárquicos, ¿no ve? El nivel uno es el menor y el nivel cuatro es el de mayor desempeño o de mejor desempeño. Nosotros, no dice el texto esto, pero nosotros podríamos examinar de la siguiente manera. dice el texto, más atrás dicen, ¿Qué dice? A ver, aló, sí, diga, ¿qué señala el texto sobre los niveles? aquí dice que el nivel uno es el más bajo y el nivel Sí, 4 es el más alto. sí, sí, sí. No hay Y problema en eso. Lo que indicaba es lo siguiente, ¿ya? El nivel 4 es, digamos, doble check. El nivel uno es doble X y el nivel 3 es un check y el nivel 2 es un X. Así más o menos podríamos decir. Pero en ese párrafo que acabamos de leer dice, José Cristian, ¿qué dice en ese párrafo? Se queda en el nivel más bajo, creo. Dice algo por ahí, a ver qué dice. Dice, es decir, que el 82% de los estudiantes están en un nivel bajo. En un nivel bajo. Un nivel bajo será el uno más el 2 o será el uno nomás o será el uno 2 tres. Es la suma del uno y el 2 si no me equivoco. ¿De dónde saca esa conclusión? 62 más 18. 62 más 18, pero no da Sí, 82. pero tal vez Sesenta y lo dos más tratan desde 18, ¿cuánto dondear. es? Tal vez lo tratan desde dondear porque igual la suma de los cuatro porcentajes no da 100%. Sí, pero a ver, escúcheme. 62 más 18, ¿cuánto suma? 80.2. Sí, pero no es 82, ¿no? ¿Y qué se redondean? ¿Enteros o decimales? Eh, Tal vez estás dondeando los estudiantes que ni siquiera llegaron al nivel uno. Al nivel uno, no, pues está hablando del nivel uno y tal vez del nivel 2. No puede decir que ni siquiera han Por llegado. eso, están tratando de decir los que están en el nivel uno y 2 y los que no llegaron ni al nivel uno, los que sobran en esa suma del 100%. Es decir, los del 3 más, incluidos los del 3. Ah, no, los que están abajo. Pero ¿y por qué dice ni siquiera han llegado al nivel uno? Eso no entiendo. Serían los que dieron el examen y ni siquiera rindieron tan bien como para llegar al nivel uno. No, es decir, usted supone que hay un nivel cero. Puede ser que, No, digamos, pero, sacaron ¿no? cero. ¿Puedo participar? A ver, diga. Yo podría decir de que para esto
podría decir, en un caso hipotético, de que tomó en cuenta unas subcategorías para poder definir el 82% basándose en los que serían el nivel uno y el nivel 2 ya que, como Ya, mencionó el antes compañero, de que siga, esos subniveles van a ser dentro del nivel uno podría haber un subnivel A, B, dentro del 2 A, B, ¿así eso está refiriendo usted? claro, y dentro del nivel 3 un nivel A y B, y en el caso del nivel 3 se tomaría en cuenta el nivel más bajo, que sería el nivel B, y eso se añadiría al 82%, porque Mm, el porcentaje más cercano a estos son los niveles bajos, la suma de los dos niveles más bajos, el uno y el 2 que nos da 80,2%. mm, sí, ¿no? Pero a ver, razonaremos otra vez. ¿Le parece a usted que el nivel 3 ya es un nivel bajo? Si somos equitativos, los niveles más altos serían uno y 2 diría el 3 y el 4 y los Sí, niveles más bajos serían el 1 y el 2 de sí, manera pues. 50-50. Ahora, del nivel 3 podríamos decir que los más bajos del nivel 3 podrían considerarse como parte ya Dos. directamente del 2. No, eso ya es estirar mucho la interpretación, ¿no? Ya, otra vez hay que hay un Por problema eso de dije ambigüedad. hipotético en un caso, no es Ah, algo es definitivo. bien, ya, bien. Bien que Dicen, aclara, ¿no? dicen, pero el nivel 2 dice 18% y solamente Fuerte dice, tiene que hablar, por favor, ya. Cuélese más al micrófono o hable más fuerte. dicen el nivel 2 dice 18% y el Sí, resultado dice, es decir, 82% de los estudiantes están en un nivel bajo. Parece ser referirse al 18% del nivel 2 porque restándoles sobra 82%. ¿de Del dónde a dónde? 100%, A ver, haga la resta. Dícteme, ¿cuál es la resta? 18% menos 100 sale 82, dicen. Ah, 18 menos 100, claro, 100 menos 18 es 82, 82%. ¿no? Claro, entonces ella, Ah, sí, en ese sentido, ¿no? sí, Bien, estaría hablando solo del nivel 2 y lo estaría incluyendo al nivel 2 ya en el nivel más bajo. sí, pero ¿y el uno? Ahí está también cierta confusión, ¿no ve? Tendría que Exacto. haber escrito más, tendría que haber escrito de manera más clara la señora, ¿no? ¿Algo más Sí. quiere decir? No, Buen día, Lice. Disculpe, ¿puedo participar? Claro, no tiene que pedir perdón porque está pidiendo perdón. Pido Pues participar, entonces, nomás diga. Ya, siga. está bien. En el texto dice, al finalizar, es decir, que 82% de los estudiantes están en un nivel bajo, puesto que el nivel bajo es uno y 2 como los más bajos en sí, y la sumatoria da 88. Yo creo que la que escribió este texto, que la que escribió este texto simplemente es do en el punto 2, o sea, puso el punto 2 como sin el punto, yo creo. Puso el punto dos romano. No, no, me refiero a que cuando afirma esto, es decir, que el 82% de los estudiantes están en un nivel bajo y Ujú. afirma que está sumando el nivel uno y nivel 2. Pero su compañero acaba de decir 80 menos 18 es 82. Solo se está refiriendo al nivel 2, ¿ve? Sí, por eso supongo que dijo hipotéticamente, porque Licenciado, no creo que funcionara así. Ya, bien. Ahora sí, diga. perdón, completando a lo que dijo el anterior compañero, creo que él está refiriendo, y también lo pensé, en que podría ser también un error de Ujú. tipeo de la nota, porque Sí, el pues. resultado del nivel 1 y el 2 es 82,2, o Sí, perdón, 80,2, y que se ha Ya, comido 0 punto. sí. Sí, pero lleva a confusión, ¿no ve? Porque Totalmente. lo que decía su anterior compañero, 100 menos 18 exactamente da 82, ¿no ve? Pero ese sería solamente, creo, una coincidencia si fuera un error, ¿no? Claro, pero lleva a confusión, ¿no es cierto? Porque se podría sacar una conclusión, pero parece que no es lo que está queriendo decir ella, ¿no ve? No, no. Eso. Pero Bien. Entonces, en síntesis,
Hay pasajes en los que nos llevan a confusión por una mala escritura o por una mala aclaración. ¿Ya? Bien. Cuarta pregunta. Es dicto, por favor, ¿ya? ¿Qué significa la expresión es decir? ¿Qué significa la expresión es decir? ¿Y cómo se está aplicando en este párrafo? ¿Qué significa la expresión o la locución es decir? ¿Y cómo se está aplicando en este párrafo? Listo, ya tenemos las respuestas. Edwin Pacara, Ángel Copa, ya tenemos la respuesta. Javier Verdecio, ya tenemos la respuesta. Sobre lo que significa es decir, ¿no? Sí, Creo que ahí significa como un por lo tanto, o también podría ser otras palabras, ¿no? Según, o sea, al final sí que saca una conclusión, si entendemos que ese 82% fue una errata, ¿no? Como ya. no sé, yo pienso que sí y diría que es como una conclusión de los datos anteriores. Sí. Bien, me parece buena su respuesta. A ver, dos respuestas más. Yusara, Yusara, ¿me está escuchando? Nada. Isaías Caballero, Sí, profe, yo creo que igual, ¿no? Es una forma de concluir los datos anteriores a forma de dar como que una conclusión en general, ¿no? También se puede usar el término por lo tanto o en conclusión, ¿no? bien, excelente. Una respuesta más. Dice, buen día, ¿puedo hablar? Claro, diga. Bueno, también podemos reemplazar con otros conectores como, no sé, o sea que, en otras palabras, esto es, Sí, bien, excelente. Vamos a hacer la siguiente exposición, ¿ya? Dice, Diga. yo creo que hubiera sido mejor que ponga, ¿no? El escritor, digamos, en suma que 82% de los estudiantes está en un nivel bajo, así, más concreto, ¿no? Es, Pero a ver, escúcheme.
en suma hubiera podido llevar a confusión porque suena a operación matemática, ¿no? Tal vez es en resta, tal vez en multiplicación. Pero solo que, o sea, yo pienso, ¿no? Que hubiera sido un poco más concreta, digamos, el- la lectura. Ya, a ver, bien decían, esto puede equivaler a un por tanto, ¿no ve? Eso es excelente. Por tanto. Y este por tanto viene de una información anterior, decían, ¿no ve? Esto además decían, el por tanto es una conclusión, ¿no ve? Por tanto, llegamos a una conclusión. Eso es. Y este por tanto le podemos colocar aquí adelante, dado que tenemos esta información anterior, dado que es una información, ¿no ve? Dado que a esta información que ingresa con esta expresión le vamos a llamar premisas. Tienen que memorizar eso de por vida, por favor, ¿ya? Estos escritos técnicos van a trabajar muchas veces con este tipo de esquema. Vamos a partir de premisas o premisa, tal vez de una sola premisa o tal vez de dos o más premisas, y vamos a llegar a conclusión. Entonces hay que memorizar bien esto, ¿ya? Tenemos esta expresión que introduce la información de partida. Estas premisas, al final y al cabo, son información, ¿no ve? Y la conclusión también es información. Y la conclusión va a ser ingresada mediante la expresión por tanto. Entonces es un juego de informaciones, ¿no? Informaciones de partida para llegar a una conclusión que es otra información. Y por último, a toda esta estructura de pensamiento se le llama, ¿qué se le llama? ¿Qué se le llama a toda esta estructura de pensamiento? Razonamiento. Eso es, bien, razonamiento. Como estamos en taller de lectura, decimos nosotros, muchos trozos del texto, muchos fragmentos, partes del texto van a estar constituidos con razonamientos. ¿Listo? Eso es. Y en el pasaje que hemos leído, hay eso. ¿Por qué? Porque estos tienen sus sinónimos, ¿no ve? El por tanto tiene sus sinónimos. No siempre van a escribir con lo mismo, ¿no ve? Y el dado que también tiene sus sinónimos. Tres ejemplos para dado que. Tres ejemplos para dado que. ¿Está clara la pregunta? Ya pues, estoy esperando. ¿Puesto qué? Bien. Puesto que, excelente. ¿En Pues, razón de qué? ya un ratito. Estoy con la mano lento porque no tengo lápiz electrónico. Puesto que, ¿en razón de qué, no? Sí. En razón de qué. Tercer sinónimo. Puede ser Visto sí. que- Sí. Sí, En ¿no? virtud de, Sí, sí, con acento, sin acento.
Sí. Sin acento. Porque sí con acento es afirmación. Bien. Sí. ¿Qué estoy escribiendo? Excelente. También podría ser ¿También podría ser qué cosa? así. ¿Así? No, no creo. Tal vez para Debido a lo, abajo. En ¿Debido a virtud qué, no de, ve? debido a lo Ya, que, vamos a completar unas 5 por lo menos. ¿Debido a qué? ya que, Eso, debido a qué. Y ahí nomás la pararemos, ¿ya? Debido a qué. Listo. Separado por si acaso, ¿ya? No junto. Cuidado, después me echen la culpa a mí. Ha escrito junto, entonces lo voy a borrar nomás, ¿ya? Debido a qué. Debido a qué. Ya vamos para abajo. Así. ¿Está bien? No, no. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no? Ah, ¿cómo Porque, así? ¿Estaba diciendo? Siendo así, Estoy preguntando si tiene coma, así tal cual está escrito o está mal escrito. Está mal escrito. ¿Cómo debía ser? Todo junto, ¿Con acento o sin acento? sin tilde. ¿Seguro? No. ¿Inseguro? Sí. Sí, así sirve. Ya. Segundo sinónimo. de modo, De modo. Falta algo, pero. de modo que, Ah, eso. De modo que. Bien. Tres sinónimos más. En entonces, conclusión, Un ratito ya. De modo que. En conclusión. Claro, ¿no? En conclusión. Cuarto sinónimo, ¿cuál era? entonces, Ah, el sí entonces, ¿no ve? entonces sí, Sí, entonces era, ¿no ve? Bien, entonces. Por último, en consecuencia, excelente. Listo. En síntesis para nosotros, como decía, varios fragmentos, pasajes del texto que están construidos con el esquema lógico del razonamiento. Así, de modo que en conclusión, en consecuencia faltaba, ¿no ve? Etcétera. Hay que colocarle aquí, etcétera, porque no son los únicos, ¿no? En consecuencia. Creo que me estoy equivocando al escribir. ¿Está bien escrito o está mal escrito? Está mal escrito. Que le falta una tilde. No, en consecuencia es con S. ¿Dónde? En la segunda. Ah, aquí. Sí. Bien. Y otra pregunta por curiosidad. ¿Qué significa etcétera? Definición de etcétera. Morfológicamente, ¿qué es? Sustantivo, adjetivo, ¿qué es? Busquen en la RAE, etcétera. Adjetivo, artículo, preposición, conjunción, pronombre, verbo, adverbio. Es un adverbio. Adverbio, bien, ¿qué significa? Dice expresión para abreviar una larga enumeración o exposición, cuyo significado es y todo lo demás. Bien, etimologías de etcétera, busquen. Diccionario de etimologías.
Dice del latín et, con latín lo faltante o lo demás. ¿Ete? Sí, et. No, falta, no está bien. Incompleto eso. Et, falta una Et palabra ahí. y el pronombre Profesor, ceterus. A ver, otra vez repita. Conjunción et y el pronombre ceterus en neutro plural. Eso. Et ceterus, ¿no ve? Ahora sí, diga, ¿qué más? ¿Qué significa? Utilizada para expresar lo demás y lo demás. Eso, y lo demás, y las demás cosas. ¿Quién más quería hablar? Eso es todo. Bien, entonces, tercera vez que voy a expresar lo siguiente. Estos escritos técnicos, científicos, filosóficos, etcétera, tienen mucho de razonamiento. Aparecen estructuras de razonamiento dentro de los escritos y aquí se ha presentado. Hay que hacer la siguiente observación. A veces pueden aparecer primero las conclusiones y después recién las premisas. No siempre van a aparecer en el orden que hemos dicho. Primero aparece la conclusión y después recién las premisas. ¿Sí? Eso también tienen que memorizar de por vida, ¿ya? Pueden aparecer primero las conclusiones y luego las premisas. ¿Cómo decía ese pasajito? A ver, Álvaro, lea por favor ese pasajito donde decía, es decir, el 82, etcétera, por más que no coincidan los números, ¿no? sí, con Lea gusto. las premisas y luego lea la conclusión, ¿ya? Muy bien, según los datos del documento, el 62.2% de los alumnos de tercero de primaria se encuentran en el nivel 1 de aprovechamiento en matemáticas, mientras que solo el 3.2% se encuentra en el nivel cuarto. Otro 18% está en el nivel 2 y un 10% en el nivel 3, es decir, que el 82% de los estudiantes están en un nivel bajo. Ya, ahora sí. ¿Cómo leería al revés? ¿Cómo trabajarían los indicadores? ¿Cómo introduciría la conclusión y cómo introduciría las premisas? Leyendo al revés, ¿me entiende? Primero va a leer la conclusión y después recién va a leer las premisas. ¿Cómo procedería? A ver, el 82% de los estudiantes está en un nivel bajo. Esto se evidencia por los datos del documento que expresan que el 62.2% de los alumnos de tercero de primaria se encuentran en el nivel 1 de aprovechamientos en matemáticas, mientras que solo el 3.2% se encuentra en el nivel 4. Otro 18% está en el nivel 2 y un 10% en el nivel 3. Eso. Tal vez una manera más abreviada hubiera sido, tenemos ese 82%, etcétera, ¿no? Dado que el 62,2% y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces queda claro, ¿no? Pregunta número 5, ¿no? ¿O 6? ¿Qué número de pregunta tenemos que formular? ¿5 o 6? 5. 5. Busque. Ni siquiera es pregunta, es instrucción. Busque la definición del término lenguaje figurado que aparece en el párrafo 12, si no me equivoco. Busque en el párrafo 11 o 12, creo es. 11 o 12. Aparece sentido lenguaje figurado. Sí, aparece. En el pen, sí, 11, ¿no ve? Ya, entonces, busque una definición del término lenguaje figurado. Ese es el inciso A de la pregunta, ¿ya? Inciso A, busque una definición del término lenguaje figurado. Inciso B, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje figurado y lenguaje literal? Inciso B, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje figurado y lenguaje literal? Inciso C, emplea la autora del escrito en algún pasaje lenguaje figurado, emplea
la redactora del escrito o la autora del escrito lenguaje figurado en algún pasaje del escrito. Listo, tienen 5 minutos. Dicen, Listo, ¿cómo van las respuestas? Ivana Ramírez, ¿ya acabado? Me faltaba el último inciso. Prosiga. Alan Lugarani, ¿ya acabado?
Gabriela Boyan, ¿ya ha acabado el ejercicio? No, no, licenciado. Bien. Ruiz Carrillo. Sí, dice, estoy haciendo. Ya. Ángel Copa. Sí, esto me falta el último inciso. Omar Yana. Estoy en la tercera pregunta, dice. Ya. Sergio Villavicencio. Sí, Licen, ya terminé. Le digo, Ya, todavía. Brian Machaca. Estoy leyendo todo el párrafo para responder la tercera. Ya. Carla Antesana. Me falta un inciso todavía, licenciado. Bien. Jorge Valencia. Me falta todavía, licenciado. Bien. Enrique Claros. Estoy en la tercera ya acabando. Bien. Álvaro Ríos. Estoy en eso, Licen. Un minutito, por favor. Ya. Adrián Calizaya. ¿Se escucha? Sí. Ah, sí, ya acabé. Bien. José Cristian Pérez. Licenciado, le cuento que tuve un pequeño problema de conexión durante unos 5 minutos y se me cortó, no pude entender la consigna. Ah, ya. La pregunta se divide en 3 incisos, ¿ya? Ok, por favor, si me puede. La primera, busque una definición del lenguaje figurado. El inciso B, compare lenguaje figurado con lenguaje literal. Inciso C, emplea la autora del escrito lenguaje figurado en su escrito. ¿Está claro? Sí, está bien claro, licenciado. Ya. Javier Verdecio. Estoy buscando algún pasaje, alguna oración, lenguaje figurado. Bien. Últimos 2 minutos.